Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, episodio 157. El tema de hoy, bondad. Bondad, muy bien. Stephen Shortgren escribió un libro llamado Conspiration of Kinders, la conspiración de la bondad. Empezó una iglesia en Cincinnati, Ohio, que creció rápidamente hasta llegar a una asistencia dominical media de 7.500 personas. Su lema es: las cosas pequeñas hechas con gran amor están cambiando el mundo. Se dedican a hacer actos de bondad aleatorios como pagar el café de un extraño o escribir una nota de agradecimiento al empleado de una tienda. Ellos han descubierto el poder de la bondad para llevar a efecto el cambio positivo, tanto en sus vidas como en la de la gente a su alrededor, al mostrar el amor de Dios de una manera práctica. Cuando la bondad es expresada, se desarrollan relaciones saludables. Los vínculos comunitarios se alimentan y la gente se siente inspirada a ser bondadosa. Vamos a la lectura bíblica. Vamos a estar leyendo en la versión PDT, Palabra de Dios para Todos. Abra su Biblia en Salmos capítulo 70. Vamos a leer los versos del 1 al 5. Salmos 70 en la PDT. No tardes en venir. Al director, canción de David para conmemorar. Dios mío, apresúrate a rescatarme, Señor. Ven pronto a ayudarme, que los que buscan destruirme terminen sintiéndose avergonzados y humillados. Que los que desean el mal se retiren sin lograr nada. Que los que se burlan de mí retrocedan avergonzados. Pero que los que buscan tu ayuda encuentren la felicidad. Que todos los que te aman puedan decir: grande es Dios. Dios mío, ven pronto. Ayúdame, que soy pobre y humilde. Señor, tú eres quien me salva y me protege. Por favor, no tardes en venir. Primer punto, confía en la bondad de Dios. Dios es bondadoso. Cualquiera que sea tu necesidad, hoy puedes clamarle y Él será tu socorro y tu libertador. David ora: apresúrate, oh Dios, a rescatarme. Apresúrate, Señor, a socorrerme. Y prosigue así: yo soy pobre y estoy necesitado. Ven pronto a mí, oh Dios, tú eres mi socorro y mi libertador. No te demores, Señor. En su clamor recuerda la bondad de Dios para con él en el pasado. Al volver a leer este pasaje en mi Biblia y ver las peticiones de ayuda que he escrito en los márgenes a lo largo de los años, oro así. Vamos a orar con esta misma oración. Muchísimas gracias quiero darte, Señor, por tu bondad y tu gran amor. Hoy clamo a ti pidiendo misericordia, gracia. Señor, mira la necesidad de cada uno de los que están escuchando este podcast. Mira lo que están orando cada uno de ellos. Mira, Señor, los que se han levantado en contra de ellos, que seas tú haciendo justicia, que seas tú, Señor, peleando por ellos, que seas tú su libertador. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos ahora a Hechos capítulo 3, vamos a leer versos del 1 al 26. Recuerden que estamos en PDT. Hechos capítulo 3. Pedro sana a un paralítico. Un día a las 3 de la tarde, a la hora de la oración, Pedro y Juan subieron al área del templo. En ese lugar del templo había una puerta llamada La Hermosa. Todos los días un paralítico de nacimiento era llevado hasta allí para que les pidiera limosna a los que entraban al área del templo. Cuando el paralítico vio a Pedro y a Juan a punto de entrar, les pidió limosna. Pedro y Juan lo miraron a los ojos y Pedro le dijo: míranos. Entonces el hombre los miró atentamente esperando recibir algo de ellos. Pero Pedro le dijo: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Entonces Pedro lo tomó de la mano derecha y lo levantó. De inmediato las piernas y los tobillos del hombre se fortalecieron. El hombre saltó, se puso de pie y comenzó a caminar. Entró al área del templo con ellos caminando, saltando y alabando a Dios. Cuando todos lo vieron caminando y alabando a Dios, lo reconocieron como el mismo hombre que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo llamada La Hermosa. Quedaron sorprendidos y asombrados por lo que le había pasado. Pedro le habla a la gente. En el pórtico de Salomón, el hombre que había sido sanado no soltaba a Pedro y a Juan.
toda la gente, sin salir de su asombro, corrió hacia donde estaban ellos. Cuando Pedro vio lo que estaba pasando, les dijo: Israelitas, ¿por qué les sorprende esto? Nos están mirando como si nuestro propio poder o devoción fuera lo que hizo caminar a este hombre. Dios lo hizo. El Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob y de todos nuestros antepasados le dio honra a Jesús, su siervo. Sin embargo, ustedes entregaron a Jesús para que lo mataran. Lo rechazaron ante Pilato, quien había decidido dejarlo en libertad. Ustedes le pidieron a Pilato que soltara a un asesino y rechazaron al santo y justo. Ustedes mataron al que nos lleva a la vida, pero lo resucitó de la muerte, de lo cual nosotros somos testigos. Frente a ustedes, este hombre fue sanado por la fe en el poder de Jesús. Ustedes lo conocen y aquí lo pueden ver. Está completamente sano gracias a la fe que Jesús nos dio. Hermanos míos, yo sé que ustedes le hicieron esto a Jesús porque ni ustedes ni sus líderes sabían lo que hacían. Así fue que Dios cumplió lo que había dicho por medio de todos sus profetas, que su Mesías iba a sufrir. Por lo tanto, cambien su manera de pensar y de vivir. Vuélvanse a Dios y Él les perdonará sus pecados. Entonces, el Señor les mandará la época que Él ha predicho. Serán tiempos de alivio y renovación. Les enviará al Mesías a quien Él escogió, es decir, a Jesús. Pero Él debe quedarse en el cielo hasta el momento en que vuelvan a poner en orden todas las cosas. Dios dijo todo esto hace mucho tiempo, cuando habló a través de sus santos profetas. Moisés dijo: el Señor su Dios les dará un profeta que vendrá de entre ustedes mismos y será como yo. Ustedes deben obedecerlo en todo lo que Él les diga. Si alguien no obedece a ese profeta, tendrá que morir separado del pueblo de Dios. Samuel y todos los profetas que vinieron después de él hablaron sobre estos días. Ustedes recibieron las promesas que los profetas anunciaron y recibieron los pactos que Dios hizo con sus antepasados. Dios le dijo a Abraham: todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de su descendencia. Cuando Dios resucitó a su siervo Jesús, lo envió primero a ustedes para bendecirlos al apartar a cada uno de su maldad. Amén. Vamos entonces a ver ahora el segundo punto. Actúa bondadosamente con los necesitados. Un acto de bondad puede transformar el día de una persona o incluso su vida, como dice el dicho. Sé bondadoso, pues todo aquel con el que te cruzas está luchando una dura batalla. La bondad es uno de los frutos del Espíritu Santo de los que habla Gálatas 5:22. En este pasaje vemos lo que luego sería descrito como un acto de bondad en Hechos 4:9, realizado por Pedro y Juan justo después de ser llenos del Espíritu Santo. Aquel acto de bondad desencadenó una serie de formidables eventos, los cuales quizá se podrían describir mejor como evangelización poderosa. Llevaron a un asombroso crecimiento de la iglesia que fue parte del principio de una explosión que llegó a cambiar el mundo entero. Si se nos pidiera empezar una nueva iglesia, dudo que lo hubiéramos hecho de la manera que ellos lo hicieron. No tenían un edificio físico, dinero ni recursos. Empezó con un puñado de pescadores y cobradores de impuestos y, entre otras cosas, un montón de gente hablando en lenguas. Aún así, la iglesia nació a la vida y tuvo un crecimiento pasmoso. La gente de fuera se sentía atraída por lo que veía que sucedía dentro y les atraía el puro y concentrado poder de Dios desatado por medio de aquel acto de bondad. Aquellos dos hombres iban de camino a un servicio vespertino cuando vieron a una persona en gran necesidad que mendigaba su ayuda. Era el tipo de persona que podemos esperar encontrarnos en uno de los pocos lugares donde se espera recibir algún acto de bondad. Junto a la puerta llamada Hermosa había un hombre lisiado de nacimiento al que todos los días dejaban allí para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Aunque la puerta fuera llamada Hermosa, lo que ellos vieron no fue lo que el mundo ve como hermoso. Era un hombre discapacitado desde el nacimiento que estaba mendigando. Sus corazones no se hundieron al ver el contraste, sino que su fe se alzó e hicieron algo. Lo sanaron. Vieron a alguien necesitado y reconocieron la belleza interior de todo ser humano. No tenía dinero, pero Pedro señaló: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda.
Hay un gran poder en el nombre de Jesús. Para la mentalidad hebrea, el nombre de una persona revela su carácter. No se trata de una fórmula mágica ni de una etiqueta al final de una oración. Aquella era la diferencia entre el ministerio de Jesús y el de sus discípulos. Jesús sanaba por su propia autoridad, mientras que los discípulos lo hicieron en su nombre. De la misma manera, nosotros dependemos de Él. En nuestra debilidad, tú y yo podemos continuar ejerciendo su ministerio en su poder y en su nombre. Aquel hombre no solo fue sanado, de un salto se puso de pie y comenzó a caminar alabando a Dios. Y mucha gente también se convirtió. Aquel único acto de bondad tuvo un efecto asombroso. La gente se llenó de admiración y asombro por lo que había ocurrido. Cuando el lisiado corrió hacia ellos, la demostración del poder de Dios fue acompañada por la proclamación del Evangelio. Tuvieron la oportunidad de hablar de Jesús, de su muerte y resurrección, así como de la necesidad de tener fe. Nuestra predicación debe estar siempre centrada en Jesús. El segundo sermón de Pedro, como el primero, estaba centrado completamente en Jesús. Empieza diciendo: pueblo de Israel, ¿por qué les sorprende lo que ha pasado? ¿Por qué nos miran como si por nuestro propio poder o virtud hubiéramos hecho caminar a este hombre? Pedro no quiere que la gente se centre en él, sino en Jesús. Todo su discurso trata de Jesús, quien es el siervo de Dios, el santo y justo, autor de la vida, y el profeta predicho por Moisés. Prosigue así: por la fe en el nombre de Jesús, Él ha establecido a este hombre a quien ustedes ven y conocen. Él ha restablecido a este hombre a quien ustedes ven y conocen, hablando del paralítico. Esta fe que viene por medio de Jesús lo ha sanado por completo. Pedro da la buena noticia acerca de Jesús. Habla del pecado, de la cruz, la resurrección y la necesidad de arrepentimiento y de volverse a Dios. Les asegura que la promesa de Dios es la de perdonar sus pecados y restaurar su relación con Él. Y añade: para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios. Los tiempos de renovación llegan cuando pasas tiempo en la presencia de Dios. Cuando estás agotado, desgastado, puedes ser renovado al pasar tiempo con Dios. A veces necesitas aprender a separarte de las ocupaciones de la vida y a pasar tiempo con Dios de la manera en que Jesús lo hizo. El Espíritu Santo en su bondad quiere darte ese tiempo de renovación. Qué bueno que los jóvenes, las mujeres, los niños, pensáramos en este tiempo, y los hombres en los tiempos de campamento, que son tiempos donde podemos separarnos de las ocupaciones de la vida y pasar tiempo con Dios. Estar allí en lugar a solas con Él. Vamos a orar. Amado Señor, quiero darte gracias porque hay tanto poder en el nombre de Jesús. Oro para que hoy tenga la oportunidad de mostrar la bondad a alguien y ayudarlo en el nombre de Jesús. Danos esa oportunidad, Señor. Y permítenos que cuando tengamos la oportunidad enfrente no la desaprovechemos, sino que le podamos mostrar la bondad de Dios en el nombre de Jesús, ayudarlo. Gracias, Señor. Amén. Abra ahora su Biblia en segundo libro de Samuel. Vamos a leer el capítulo 9 y el capítulo 10. El capítulo 10 lo vamos a leer hasta el verso 19. Entonces, segundo de Samuel, capítulo 9, dice así: actitud de David hacia la familia de Saúl. David preguntó: ¿queda alguno de la familia de Saúl en quien yo pueda beneficiar en memoria de Jonatán? Los siervos de David mandaron llamar a un siervo llamado Siba de la familia de Saúl. El rey David le preguntó: ¿tú eres Siba? Y Siba dijo: sí, yo soy su siervo Siba. El rey dijo: ¿queda alguien más aquí de la familia de Saúl a quien yo pueda beneficiar en el nombre de Dios? Siba le dijo al rey David: Jonatán tiene un hijo que está tullido de ambos pies. El rey le preguntó a Siba: ¿dónde está? Siba le respondió: en Lodebar, en la casa de Maquir, hijo de Amiel. Entonces el rey David envió a sus oficiales a Lodebar para buscar al hijo de Jonatán en la casa de Maquir, hijo de Amiel. Mefiboset, hijo de Jonatán y nieto de Saúl, fue a donde estaba David y se postró rostro en tierra frente a él. David le dijo: ¿eres tú, Mefiboset? Mefiboset le respondió: sí, señor, a las órdenes de su majestad. David le dijo: no temas, yo quiero beneficiarte en memoria de tu papá Jonatán. Te devolveré toda la tierra de tu abuelo Saúl y siempre podrás sentarte a mi mesa. Mefiboset se inclinó ante David de nuevo y dijo: yo no valgo más que un perro muerto, y sin embargo su majestad me trata con bondad.
Entonces el rey David llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: le he dado a la familia de Saúl todo lo que le pertenecía al nieto de tu amo. Tú, tus hijos y tus siervos trabajarán la tierra de Mefiboset y guardarán las cosechas para que la familia de tu amo tenga comida en abundancia. Pero Mefiboset, el nieto de tu amo, siempre podrá sentarse a mi mesa. Siba tenía 15 hijos y 20 siervos. Siba le dijo al rey David: tu siervo hará todo lo que mi señor el rey ordena. Así Mefiboset se sentaba a la mesa de David como si fuera uno de los hijos del rey. Mefiboset tenía un hijo llamado Mica. Toda la familia de Siba estaba al servicio de Mefiboset. En Jerusalén, tullido de ambos pies, Mefiboset se sentaba a la mesa del rey todos los días. Capítulo 10. David derrota a los amonitas. Después de un tiempo murió el rey de los amonitas y su hijo Hanún reinó en su lugar. David pensó: como Nahas fue leal conmigo, yo seré leal con Hanún. Así que envió a sus funcionarios para expresar sus condolencias a Hanún por la muerte de su papá, y ellos fueron a la tierra de los amonitas. Pero los líderes amonitas le dijeron a su amo Hanún: ¿en verdad cree su majestad que David está honrando la memoria de su papá enviando a los hombres a darle el pésame? David en realidad envió a sus hombres para espiar la ciudad y luego planear cómo combatirlo. Entonces Hanún mandó arrestar a los oficiales de David, hizo que les rasuraran media barba y que les quitaran la ropa de la cintura para abajo. Luego los envió de regreso. Cuando se le informó a David lo que había pasado, envió mensajeros para que encontraran a los oficiales, pues los hombres estaban avergonzados. El rey David les dijo: esperen en Jericó hasta que les crezca la barba de nuevo y regresen. Al darse cuenta de que se habían convertido en enemigos de David, los amonitas contrataron sirios de Bet-Rehob y Sobá. Contrataron a 20,000 soldados de infantería y al rey de Macá con 1,000 hombres y 12,000 más de Tob. Al enterarse, David envió a Joab con todos los soldados del ejército. Los amonitas se alistaron para la batalla y avanzaron hacia la entrada de la ciudad. Los sirios de Sobá y Rehob y los hombres de Tob y Macá se colocaron aparte en el campo abierto. Al verse con enemigos por el frente y por la retaguardia, Joab escogió a las mejores tropas israelitas y las formó para combatir a los sirios. Luego encargó los demás hombres a su hermano Abisai para que enfrentaran a los amonitas. Joab le dijo a Abisai: si los sirios son más fuertes que yo, ven en mi ayuda. Si son más fuertes que tú, yo iré en tu ayuda. Esfuérzate y luchemos con valentía por nuestro pueblo y las ciudades de nuestro Dios, y que nuestro Señor haga su voluntad. Entonces Joab y sus hombres atacaron a los sirios, quienes huyeron de ellos. Al ver que los sirios huían, los amonitas huyeron de Abisai y regresaron a su ciudad. Así Joab suspendió la batalla y regresó a Jerusalén. Al verse derrotados por Israel, los sirios se unieron y formaron un gran ejército. Hadad-Ezer envió mensajeros para que trajeran a los sirios que vivían al otro lado del río Éufrates, los cuales fueron a Gelán bajo el mando de Sobac, el comandante del ejército de Hadad-Ezer. Cuando David se enteró de esto, reunió a todos los israelitas y juntos cruzaron el río Jordán rumbo a Gelán. Al llegar los sirios, se prepararon para la batalla y atacaron, pero resultaron huyendo de los israelitas. David mató a 700 soldados de los carros y 40,000 soldados de infantería, y también mató a Sobac, comandante del ejército sirio. Al ver que los israelitas los habían derrotado, los reyes que servían a Hadad-Ezer pactaron la paz con Israel y se sometieron. Los sirios tuvieron miedo de volver a ayudar a los amonitas. Vamos ahora al tercer punto: da y recibe bondad. Dios tiene una provisión inagotable de bondad. David habla de la bondad de Dios. Tener un gesto de bondad con los demás es la manera en la que se expresa la bondad de Dios hacia ti. David pregunta si había alguien en la familia de Saúl a quien pudiera beneficiar en memoria de Jonatán. Y después pregunta a Siba: ¿no queda nadie de la familia de Saúl a quien yo pueda beneficiar en el nombre de Dios? Mefiboset tenía solamente 5 años cuando murió su padre, y ahora tenía un joven hijo. David había reinado en Jerusalén durante al menos 7 años y probablemente Mefiboset tenía unos 20 años. La bondad que David muestra con Mefiboset es como la de Dios con nosotros. Nunca falla, no ha sido buscada y es ilimitada. Como en nuestro pasaje del Nuevo Testamento, se muestra una bondad especial hacia alguien que está discapacitado. David dice a Mefiboset: no temas, he decidido beneficiarte. Voy a devolverte todas las tierras y de ahora en adelante te sentarás a mi mesa. Después, David busca más oportunidades para mostrar bondad. Pensó que debía tratar a Hanún, el hijo de Nahas, con la misma bondad con que su padre lo había tratado a él.
Tristemente, como sucede a veces, aquella bondad fue malinterpretada. Pero esto no debe desalentarnos. Es natural y es correcto querer mostrar bondad hacia los hijos de los padres que han sido especialmente buenos con nosotros. Mefiboset preguntó: ¿y quién es este siervo tuyo para que su majestad se fije en él? Si no valgo más que un perro muerto. Tenía una pobre imagen de sí mismo y, al igual que muchos de nosotros, estaba enfocado en sus imperfecciones. Pero Dios nos bendice a pesar de nuestras imperfecciones. Quiere que conozcamos y experimentemos su bondad sin límites. No te enfoques en lo que falla, tus pecados, tus faltas, debilidades y fallos. En Cristo, Dios te ha dado su santidad y quiere derramar en ti las riquezas de su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, como lo dice Efesios 2:7. Vamos a orar. Amado Señor, yo quiero darte gracias por la riqueza de tus bondades conmigo. Ayúdame a estar siempre buscando oportunidades de mostrar tu bondad a aquellos que están necesitados. Te lo pido en el nombre de Jesús, porque hemos entendido que mostrar bondad hacia los demás es la manera de mostrar la bondad que tú has tenido para con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, amén. La pastora Pipa añade en 2 de Samuel capítulo 10, verso 1. Aquí los amonitas tuvieron sospechas y ofendieron a los hombres de David, que trajeron mensajes de solidaridad. Habían vivido felizmente juntos hasta aquel momento, pero como resultado de sus acciones se libró una guerra y se perdieron vidas. Por supuesto, es importante ser sabio y tener discernimiento, pero nunca debemos ser cínicos. Es importante creer lo mejor acerca de las motivaciones de las personas. Sí, señor, no debemos estar predispuestos con las personas, sino siempre pensar lo mejor de ellos. Bueno, espero que este devocional les haya sido de muchísima bendición. Qué bueno confiar en la bondad de Dios, actuar bondadosamente con los necesitados y también dar y recibir bondad. Recuerden que este devocional fue escrito por el pastor Nicky Gumbel de la iglesia HTB en Londres y la voz de este podcast es de Marisol Rojas. Que el Señor les bendiga.